Hola, soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo especialista en cirugía plástica facial. En este video te voy a hablar de qué es la cirugía plástica facial y qué áreas trata. Muy bien, bienvenido a este canal del Directorio Médico de Cancún. Y bueno, para entrar en tema, la cirugía plástica facial es una subespecialidad, ¿ok? Una subespecialidad de medicina. Entonces, para hacer como una remembranza de todo el trayecto que tenemos que recorrer para poder llegar a esta subespecialidad, hay que empezar desde los estudios básicos. Un médico tiene que hacer sus 15 años de estudios elementales, ya sea primaria, secundaria y preparatoria. Después el médico hace una facultad de medicina, ¿no? Una carrera de medicina general, que en algunas universidades se le titula, el título se entrega como médico cirujano o médico cirujano y partero. Pero ojo, no porque diga eso quiere decir que los médicos puedan hacer cirugías, simplemente es un título que se da. Realmente la carrera es de medicina general, ¿ok? Después de eso viene el filtro más grande de todas las especialidades, que aquí en México se conoce como Examen Nacional de Aspirantes a las Residencias Médicas, o el ENAM. Médicos pasamos y tenemos la oportunidad de cruzar ese paso para poder hacer una especialidad. Y bueno, de aquí, ahora sí, vamos a las dos ramas que pueden hacer cirugía plástica facial. La cirugía plástica, por un lado, y la otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello por otro lado. La otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello es una de las dos especialidades más difíciles de quedar en el examen nacional de residencias. Normalmente se pelea el primer puesto con oftalmología. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Probablemente porque hay un gran número de personas y de aspirantes que quieren estas dos especialidades y hay muy pocos lugares en México. Entonces, oftalmología y otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello siempre se pelean el primer lugar de las más difíciles para quedar, ¿vale? De ahí vengo yo. Pero también se puede llegar desde el lado de la cirugía plástica y reconstructiva. Ahora, es un camino diferente. Algunos para hacer cirugía plástica y reconstructiva primero eligen cirugía general. La cirugía general también es una especialidad difícil de quedar en el examen nacional de residencias, pero está por debajo de las dos que mencioné anteriormente, otorrino y oftalmo. ¿Ok? Una vez que los médicos pasan el examen y quedan en cirugía plástica, para el segundo año hacen otro examen para poder subdividirse y subespecializarse hacia otras áreas, en este caso cirugía plástica y reconstructiva. O algunos doctores eligen por terminar toda la carrera de cirugía general y al final aplicar a institutos nacionales para poder hacer cirugía plástica y reconstructiva. Y bueno, pues la historia continúa. ¿Por qué? Porque después, cuando ya salimos de nuestras instituciones, recuerden que las especialidades se hacen en instituciones normalmente de carácter público. Entonces, ni los otorrinos ni los cirujanos plásticos y reconstructivos vemos mucha cirugía cosmética en la realidad en nuestras instituciones públicas. Y esto hay que aterrizarlo. ¿Por qué? Porque algunos podrían pensar que una área es mejor que la otra. Es el otorrino tal vez porque pues, te va a dejar funcionalmente tu nariz, ¿no? O porque conocemos mal la anatomía, tal vez sí. Y la plástica porque tienes más ese don quirúrgico tal vez de ver las cosas bonitas. Uno podría dejarse llevar por esas ideas a la hora de escoger un especialista, pero es un error. La verdad es que para la cirugía plástica facial, al menos, los entrenamientos se llevan una vez que uno está graduado. La mayor parte de los entrenamientos en cirugías más modernas, en rinoplastia ultrasónica, en rejuvenecimientos de plano profundo, etcétera, se hacen una vez que nosotros ya tenemos nuestros títulos y entonces nos vamos interesando por áreas más particulares. Entonces, en mi caso, después de haber hecho el cursado como otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello y obtener mi título, estuve en una rotación especial con el doctor René Barrón en Guadalajara, en el Hospital Puerta de Hierro, y ahí aprendí sobre la cirugía plástica facial. Pero como comenté hace ratito, solo se aprenden las bases. Realmente hay que aprender las técnicas más modernas y desarrollar las habilidades operando pacientes, ¿no? Y ahí es donde también la cirugía plástica y reconstructiva pueden derivarse hacia cirugía plástica facial. Y tenemos excelentes cirujanos de rinoplastia aquí en México que vienen de la rama de cirugía plástica y reconstructiva. Pero bueno, pues ese fue todo el trayecto que tenemos que seguir para llegar a donde estamos, ¿no? A la cirugía plástica facial. Ahora, ¿cuáles son las cirugías que hacemos los que nos dedicamos a esto y cuáles son las áreas particulares? Muy fácil, están de aquí para acá, ¿verdad? De arriba del cuello y abajo de la cabeza, ¿no? Básicamente
La más común es la rinoplastia, sobre todo en pacientes jóvenes. El rejuvenecimiento facial en pacientes que ya están viendo datos de la edad en su rostro. Pero el rejuvenecimiento facial tiene normalmente otras añadiduras. Por ejemplo, los párpados superiores, los inferiores, que aunque están en la cara son áreas diferentes. Tenemos el levantamiento del labio superior, a veces recortar o reducir el lóbulo de la oreja. Básicamente la cirugía del plano profundo en el cuello también es otra de las áreas de rejuvenecimiento facial. Y para pacientes jóvenes y de todas las edades también existe la otoplastía, que es hacer las orejitas para atrás, y también la mentoplastía, que es hacer el mentón un poquito más proyectado, o las bolsitas de Bichat, que son quitar las bolsas de Bichat en esta zona para que la carita se vea más contorneada y más delgadita. Entonces básicamente esas son las áreas que trabaja la cirugía plástica facial. Hay especialistas que también hacen cirugías diferentes, como por ejemplo rotaciones de colgajos. Cuando hay pacientes que han sufrido cáncer en la nariz, rotan colgajos para cerrar esos defectos. Parálisis facial, hay un doctor en específico en Estados Unidos que ayuda a los pacientes que tienen parálisis facial para hacerles una reconexión de los nervios y que puedan volver a mover partes de su cara. Entonces esas son áreas como que muy específicas de la cirugía plástica facial y que también existen. Reconstrucción del pabellón auricular en pacientes que tienen microtia o atresia y que no lo tienen, o labio paladar hendido en niños que nacieron con su paladarcito hendido o su labio hendido, hacer esa reconstrucción. Entonces son áreas muy particulares. Entonces bueno, ahora ya lo saben. Cuando escojan a un especialista tienen que saber que los médicos actualmente, los especialistas, estamos súper especializados. Ya hay médicos que se dedican solo a un área muy particular o a un procedimiento muy particular, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque alcanzamos un alto nivel de perfeccionamiento de nuestras técnicas. Ahora sí que, como dice el dicho, entonces si un médico quiere abarcar muchas cirugías, las va a dominar, pero no como si hiciera solamente una cirugía todos los días. Recuerden que el dominio de una técnica depende de estarla repitiendo y repitiendo, y uno lo va optimizando y va obteniendo cada vez mejores resultados de esa técnica. Entonces bueno, ahora ya lo saben. Si buscan un especialista, traten de ver que sea súper especializado en lo que está haciendo. En este caso yo me dedico a la cirugía plástica facial. Si quieren hacerse una rino o una lifting facial de plano profundo, es decir, un rejuvenecimiento, cuenten conmigo. Y si quieren seguir viendo más contenido aquí de Directorio Médico, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales.